Saludos, es Coralie y por fin estoy haciendo un video sobre la proyección astral, que me lo han pedido bastante. Así que ahora voy a empezar hablando de lo que la proyección astral es, o más bien lo que se experimenta. Una proyección astral es una experiencia fuera del cuerpo y nosotros la inducimos haciendo lo siguiente. Bueno, queremos llegar a la etapa de mente despierta, cuerpo dormido. En otras palabras, uno sigue despierto, pero el cuerpo se adormece. Cuando el cuerpo se adormece, uno no siente nada. Todas las sensaciones se van y deja de oír normalmente con los oídos. Y entonces cuando llega a un trance, entonces de ahí es que empiezan a cambiar las percepciones. Las percepciones dejan de venir de nuestros alrededores y empiezan a ir cambiando de enfoque. Cuando eso sucede, uno va a tener una serie de síntomas, y los síntomas pueden ser rápidos que uno ni se da cuenta, o pueden ser lentos y bastante dramáticos. A veces uno puede ver visiones, uno está con los ojos cerrados y de pronto empieza a ver cosas que pasan enfrente de la visión rápidamente. A veces uno empieza a ver todo lo que tiene alrededor como si tuviera los ojos abiertos. A veces uno oye ruidos, y pueden haber muchas clases de ruidos. Pueden ser ruidos de viento, ruidos de muebles moviéndose, gente hablando, gente gritando, toda clase de ruido. Yo he oído hasta lo que parece a alguien hablando por un radio. Hasta eso lo he oído. Esa etapa se llama la etapa hipnagógica, porque la ciencia dice que el cerebro genera todos estos sonidos y todas estas visiones y todas estas cosas que uno ve. Y cuando ya uno está en esa etapa, se llama etapa de transición, porque no está ni percibiendo lo que está afuera, ni tampoco ha llegado al otro lado, está en el medio. Entonces cuando ya está en el medio, la mayor parte de las personas sienten vibraciones. Las vibraciones son bastante conocidas, todo el mundo habla de vibraciones, pero no a todo el mundo le dan. Sin embargo, hay muchos tipos de vibraciones que tienen que ver con la frecuencia, y pueden ser como zumbidos, pueden ser como si uno estuviera en el agua y estuviera sintiendo las marejadas que le llegan y uno siente que se está moviendo. Pueden ser como si uno empezara a flotar y como que no está ni aquí ni allá, está como flotando un poquito más para arriba, pero está ahí todavía. Puede ser vibraciones como si tuvieran tirado un cable de alta tensión arriba y tienes un montón de vibración y sientes que te está dando electricidad. Todas esas vibraciones indican que ya estás en los dos lados a la vez, más o menos. Y ahí es donde tienes que comenzar a hacer un método de transición, un método de separación. Un método de separación es una técnica que usas que es mental, porque en todo este tiempo todo está sucediendo en tu mente. Aunque sientas sensaciones en tu cuerpo, no son en realidad en tu cuerpo, son en tu mente. Y lo que tú vas a hacer ahora es, si estás en la etapa correcta, vas a provocar una salida del cuerpo, vas a ejercer presión para sacar tu cuerpo energético fuera de tu cuerpo. Y de la forma que se hace eso es haciendo un movimiento mental que es parecido a un movimiento físico, pero como el cuerpo está paralizado, o debe estar paralizado, o si no está paralizado, está cerca de estar paralizado, porque si no sientes nada es como si no tuvieras nada y no vas a mover nada. Entonces uno hace un movimiento que hace que uno salga disparado. ¿Cómo se hace? Hay muchos tipos de métodos de separación. El más fácil y el más usado es el de rodar de lado a lado. O sea, rodar como cuando estuvieras acostado en la cama y haces así y sigues rodando y te caes de la cama. Bueno, este es mi compañero aquí. Si
si estás en la cama y rodas, te caes, pero si estás paralizado, tu cuerpo energético con tu conciencia va a salir rodando y puedes hasta caer en el piso, pero no darte porque no es tu cuerpo, y puedes salir flotando. Pues, las veces que yo he usado ese método, yo salgo flotando, yo no me caigo. Otro método que es bastante bien conocido es el de la cuerda, que es imaginarte que tienes una cuerda arriba y que la agarras y empiezas a jalar bien fuerte, y mucha gente piensa que cuando uno está jalando la cuerda que tiene que visualizarla, que tiene que verla, o peor todavía, que tiene que verse como si estuviera jalando una soga y subiendo por ella. La idea de este movimiento es sentir la cuerda en la mano, y cuando uno está jalando la cuerda, uno se sienta que se está subiendo. Esa sensación de cambiar la gravedad, como que tu cuerpo siente el movimiento hacia arriba, eso es lo que te saca. Y cuando la cuerda funciona, es con mucha fuerza, sales volando usualmente, sales disparado. Otro método bastante bien conocido es brincar. Brincar es fácil porque todo el mundo sabe brincar, no hay quien no haya saltado. Además de brincar y correr, hay otros métodos de separación, pero lo que se puede ver en todos ellos es que un método de separación es básicamente lo que uno hace cuando está caminando o corriendo, porque la idea es causar una sensación de movimiento hacia el frente, hacia arriba, hacia el lado, en cualquier sitio que no sea en el cuerpo. Y por eso es mejor o más fácil mentalmente brincar o correr o ese tipo de cosas, porque es algo que uno conoce, que lo ha hecho todas las veces, y si está si está en la fase correcta del trance, se puede salir del cuerpo desde ahí. Ahora, quiero dar para atrás porque yo empecé a explicar sobre llegar a la etapa de mente despierta y cuerpo dormido, pero no expliqué cómo hacerlo. Mucha gente que se recuesta y se pone a pensar en cosas y tratan de mantenerse despiertos o tratan de concentrarse bien fuerte en no dormirse. Hay formas de hacer eso sin causar tensión, y en eso, para mí me gusta el procedimiento de relajar el cuerpo primero, porque ya estás bien relajado y bien cómodo, entonces relajas la mente. De la forma en que relaja la mente es haciendo mentalizaciones, visualizaciones, actividades mentales que te mantengan entretenido para que no te duermas y no te aburras. Es bueno hacer 2 o 3 cosas, no solamente una cosa, para que no te aburras, porque si estás haciendo la misma mantra por 1 hora o media hora, te aburres de la mantra, ya no le prestas atención a la mantra y te duermes igual, te duermes con la mantra. Si haces una visualización de que estás caminando por el bosque o subiendo una montaña o nadando o flotando en un río o algo así, todas esas visualizaciones son muy buenas también, pero si uno se queda en la misma cosa, se puede dormir también. La idea de la inducción del trance es no dormirse, y por eso tiene que mantener la mente activa. Por eso hay alguien que no me acuerdo ahora su nombre, que le decía eso: anclar la conciencia. Anclas la conciencia para que no se vaya, mientras te vas relajando y vas dejando que el cuerpo se duerma. Entonces, cuando vengan todos los síntomas que vas a tener, entonces pasas a hacer el método de separación. Y el método de separación debe ser activo, como ya expliqué, no solo porque es más efectivo si es activo, pero porque si te asustas con los síntomas que puedes tener, entonces puedes concentrarte en el método de separación. Si hay 20 monstruitos viniendo a donde mí, olvídate de los monstruitos y piensa en que tienes que jalar la cuerda. Si alguien te está gritando en el oído, no te salga, te vas a morir, o alguna cosa así, porque todo eso pasa, pues puedes simplemente montarte en los patines y salir patinando. Todas esas cosas son cosas que se hacen
para mantenerte en lo que tienes que hacer. Ahora, sobre levantarse. Yo en todas las cosas que he escrito siempre digo lo mismo. No usen levantarse como método de separación. Esto es porque cuando tú te despiertas por la mañana, lo primero que haces es despertarte y te levantas. Eso es algo que haces con tu cuerpo. Estás acostumbrado a hacerlo con tu cuerpo. Y lo haces todas las mañanas. Brincar y saltar o salir nadando o alguno de los otros métodos que yo dije, no los haces enseguida que te despiertas. Son cosas que haces cuando estás por ahí. Pero cuando te despiertas estás acostumbrado a levantarte. Así que si estás tratando de levantarte estás tratando de hacer una proyección astral y usas levantarte, la tendencia de tu cuerpo va a ser activarse y tratar de levantarse contigo. ¿Y qué pasa? Que vuelves al cuerpo y no saliste nada. Otra cosa que puede suceder es que cuando tratas de levantarte, cuando estás tratando de salir y no puedes porque tienes el cuerpo paralizado, entonces de pronto te sientes atrapado y te entra pánico y ahí se acabó la cuestión, porque cuando uno está histérico no puede salir. Lo que estés ahora ahí paralizado sin poder moverse. Y eso no ayuda mucho. Por lo tanto, para mí, levantarse es parte de una estrategia, pero no es lo que uno hace para salir. Es lo que uno hace cuando uno cree que ya falló, que no va a servir. Bueno, me comí un bombocito porque me estaba ahogando. Lo que yo estaba diciendo es que cuando uno se levanta, se despierta, lo primero que hace es levantarse con el cuerpo. Y eso causa que se active el cuerpo y uno vuelva a estar dentro de él. Pero si llevas un rato haciendo diferentes métodos y nada está funcionando y no crees que vas a poder salir por lo que sea, por la razón que sea, entonces ¿qué debes levantarte? Porque dos cosas pueden suceder. La primera es que cuando te vayas a levantar salgas volando y resulta de que habías proyectado pero no te habías separado y ya tenías la conciencia encajada con el cuerpo energético, pero el cuerpo energético todavía estaba en tu cuerpo. Y cuando te levantaste, como ya estabas desencajado, saliste volando. O si te vas a levantar y de pronto sientes que estás paralizado y no puedes moverte y no puedes levantarte, sabes que todavía estás en trance, que no has salido todavía y que todavía tienes tiempo para tratar de salir. O sea que no se ha perdido nada, lo que tienes que hacer es seguir tratando. Puedes cambiar del método que estás usando. Si estabas brincando, pues sale nadando. Si tienes síntomas, usa el síntoma que estés teniendo para continuar el movimiento y por fin salir, y vas a tener más oportunidad de tener la salida. Lo que no debes hacer es dormirte. Si llevas tratando un rato y no pudiste, nada pasó, no te vires y te vuelvas a dormir. Simplemente te levantas, vas y tomas agua, entonces te acuestas a dormir. Pero nunca te duermas después de un intento, porque lo único que estás haciendo es entrenándote a no salir. Estás entrenándote a meditar y entonces dormir. Y eso es para eso te sirvió esa sesión. Y muchas gracias. Aquí se acabó la cosa.